continuación, Protongus Simulator Noticias. Bienvenidos a este programa especial. Me llamo Steve. Hoy es 2 de septiembre, ya iniciando el mes con la buena actitud, y también, un mes que se celebra para todos los mexicanos, ya que el 16 de septiembre de 1810, nuestro país, se independiza de la Nueva España, que conquistó gran parte de América durante siglos, pero sin nada más que decir, vamos con el resumen que se vivió en el Zócalo este domingo. Con este diario comenzamos nuestro gobierno hace casi 6 años. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Andrés Manuel López Obrador dijo que gracias a su política, cada mes salen de la pobreza más de 100,000 personas, algo que no pasaba en los sexenios anteriores. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios, como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45,000 hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. López Obrador indicó que durante su gobierno tuvo logros importantes en el aumento de sueldo de profesores, así como en basificación. Hemos aumentado en el sexenio el sueldo de los trabajadores de la educación en 48%.
y ningún maestro o maestra de educación básica dependiente de la federación gana menos de 17,000 pesos mensuales. López Obrador asegura que tomó mucho tiempo para revertir la decadencia con la 4T. No nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista. Y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Aún cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo, siempre nos hemos inspirado en quienes han luchado por las causas humanistas y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único Dios de los oligarcas era el dinero. Conocimos los sentimientos de la nación de Morelos, que recomendaba elevar el salario del peón y educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, y proponía crear tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Nos aprendimos de memoria las sabias palabras de Juárez, díganme si no, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seguimos el precepto de Ricardo Flores Magón de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. No olvidamos cuando a Zapata le ofrecieron un rancho, un latifundio, y contestó que él no había entrado a la revolución para hacerse hacendado. López Obrador dijo que el IMSS Bienestar es el más eficaz en el mundo, por eso el servicio de salud es mejor que en Dinamarca. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar. Este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Fíjense con lo que cuenta el IMSS Bienestar. Cuenta con 11.935 unidades médicas o centros de salud. 11.935. Tomen en cuenta que son poco menos de 2.500 municipios. Y nada más centros de salud son 11.935. 669 hospitales. 42.322 médicos generales, 126.762 enfermeras y 30.346 especialistas. Este es el sistema de salud para los que no cuentan con seguridad social. Hemos basificado
a 176.808 trabajadores de la salud. 176.808 trabajadores de la salud estaban contratados por honorarios y eran trabajadores con muy pocos sueldos y prestaciones. Y ahora la mayoría de los trabajadores del sector salud tiene su base. Ofrecimos esto y lo estamos cumpliendo. Cuando llegamos a la presidencia, el sector salud contaba con 129.482 médicos generales y especialistas. Ahora hemos contratado a 48.736 más, incluyendo a 5.000 médicos de la hermana República de Cuba, que les agradecemos mucho. López Obrador aseguró que durante su gobierno logró otorgar medicamentos a mexicanos sin seguridad social y sin aumentar el presupuesto. Antes, la compra de medicina y equipos médicos era un sucio negocio de traficantes de influencia y de políticos corruptos, hasta de comunicadores. Hoy, dije comunicadores, no, mercenarios de la información. Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social. Se han creado 11.774 comités del programa La Clínica es Nuestra, a los cuales se les entregó 6.341 millones de pesos para el mantenimiento de centros de salud. Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Cuando llegamos al gobierno, ¿verdad, Rosa Isela? Cuando llegamos al gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas, o como decían, subvencionadas, subrogadas, todas esas palabrejas que se inventaron durante el periodo neoliberal. Ahora el ISSSTE ha vuelto a ser una institución con servicios públicos integrados. Se han rehabilitado 548 clínicas y hospitales del ISSSTE y se cuentan con 10 nuevos hospitales, 6 de ellos construidos por nosotros y 4 adquiridos también porque ya desapareció esa otra manera de hacer negocios ilícitos o ilegítimos al amparo del poder público. Ya desapareció el uso, el manejo de las llamadas asociaciones públicas privadas. Actualmente las farmacias del ISSSTE surten el 98.5% de las recetas médicas. En 2018 el sector salud contaba con 96 salas de hemodinamia para atender infartos. Los infartos, lamentablemente, son la primer causa de muerte en nuestro país. Y había estados en los que no se contaba con ninguna sala de hemodinamia para atender a infartados. Ahora son 144 salas de hemodinamia. En todos los estados hay cuando menos una. Se aumentó en 50% estas salas de hemodinamia. De igual manera, se aumentaron las unidades para hemodiálisis, la segunda causa de mortalidad, la diabetes. Todo esto nos tiene que llevar a pensar que durante el periodo neoliberal también hubo mucho consumo de productos chatarra y que es
urgente, indispensable, necesario el que haya una muy buena campaña de orientación nutricional. Las unidades para hemodiálisis pasaron de 4.551 a 6.487. Había 60 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, ahora se cuenta con 76. López Obrador precisó que la democracia en Estados Unidos se creó con la elección del pueblo. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación, a partir de la democracia. López Obrador preguntó a ciudadanos en el Zócalo su opinión sobre reformas al Poder Judicial en México. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Kohler para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo
el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está, cómo se fundó esa gran nación. Con la porra de presidenta, López Obrador aprovechó su último informe de gobierno para felicitar a Claudia Sheinbaum. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Presidenta, 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 presidenta. López Obrador habló del impulso de la red ferroviaria en el país, lo definió como una etapa nueva. Se terminó el ferrocarril de carga y de pasajeros de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se rehabilitaron los puertos del corredor interoceánico. Se construyó en Salina Cruz, Oaxaca, un rompeolas mar adentro de 1,600 metros, con una inversión de 4,775 millones de pesos. En el corredor del Istmo de Tehuantepec está por iniciar la construcción de 10 parques industriales para la creación de empleos y la producción de mercancías, así como para producir hidrógeno verde para la industria naviera internacional. Antes de concluir nuestro mandato, terminaremos la vía para el tren Palenque-Coatzacoalcos, tren de pasajeros, Palenque-Coatzacoalcos, y quedará en proceso el ferrocarril de Ixtepec a Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala. Terminamos el tren ligero de Guadalajara. Está en construcción el tren Tlajumulco a Guadalajara con la participación del gobierno del estado. Está por concluirse el tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, con lo cual se llegará en 45 minutos desde el Felipe Ángeles a la estación Buenavista, aquí en el centro de la Ciudad de México. Inauguramos la segunda etapa ayer, el tren insurgente de Toluca a Santa Fe, y a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. ¿Verdad, Claudia? Estamos construyendo un importante libramiento ferroviario en Nogales, Sonora. En total van a quedar construidas 2,300 kilómetros de líneas férreas, 2,300 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, lo cual significa el reinicio de una etapa nueva, luego de que en el periodo neoliberal se privatizaron los ferrocarriles nacionales y desaparecieron los trenes de pasajeros. Es una etapa nueva. López Obrador explicó a detalle los avances de su administración en materia de seguridad. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24,8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29,5%, el feminicidio en 37,6%, el robo de vehículo en 48,6% y el secuestro se redujo en 77%. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1,200 detenciones diarias de presuntos delincuentes. Se han destruido 11,297 hectáreas de marihuana y 66,738 de amapola, así como 2,570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52,939 armas, 52,939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos.
López Obrador explicó la importancia del rescate de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Están en proceso de construcción 10 centrales de ciclo combinado, 2 de combustión interna, la modernización de 16 hidroeléctricas y se compraron 13 plantas a la empresa Iberdrola. Cuando llegamos, la Comisión Federal de Electricidad solo generaba el 38% del consumo nacional y tenían pensado acabarla. Ya estaría produciendo, si el pueblo no hubiese dicho basta, estaría generando la Comisión Federal cuando mucho el 10% de la generación eléctrica del país. Eso ya no es así, ya se rescató a la Comisión Federal de Electricidad. Se electrificaron 341.822 viviendas en comunidades marginadas, en beneficio de 1.366.310 habitantes. Se canceló el horario de verano. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han ayudado mucho en el rescate de esta empresa pública y hay constancia que cuando hay daños ocasionados por huracanes y otras catástrofes, restablecen el servicio eléctrico en pocos días. Son, como todos los trabajadores de México, los mejores del mundo. López Obrador dijo que Claudia Sheinbaum le dará continuidad a la transformación porque es una mujer excepcional. Pero qué felicidad que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Imagínense. López Obrador habló sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Destacó que siguen buscándolos. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. Y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes. El Gabinete de Seguridad sanciona de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana, con la participación de las secretarias y secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Inteligencia, con el propósito de atender de manera conjunta todos los días, con perseverancia, con urgencia, todos los asuntos orientados a conseguir la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en el país. López Obrador asegura que se jubilará con la conciencia tranquila y con orgullo. A quien entregaré la banda presidencial es una mujer excepcional. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar aquí en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en ese zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado, con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo
es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta, 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 presidenta. Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! AMLO dijo que el gobierno debe presentar a ricos y pobres, por lo que se debe continuar con la transformación. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia, democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos
Kratos con demos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es Kratos sin demos. Quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso. López Obrador dijo que en México no hay adicción por las drogas, porque las costumbres y la familia lo impiden. No tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100,000 jóvenes cada año. Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos: atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración en las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado? 600 personas. Para 100,000 que pierden la vida, sobre todo jóvenes, solo por el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo conservamos eso? Tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias. López Obrador, al finalizar su mensaje, se conmovió al recibir una gran ovación y aplausos. Por último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional.
Proton Bus Simulator Noticias. Eso es todo por hoy, mañana es el noticiero, nos vemos.